Hola chicos, yo soy Molke y bienvenidos a mi primer vídeo. Para mí, la saga de Pokémon constituyó una parte esencial de mi infancia, que ha forjado muchos recuerdos inolvidables, tanto que a día de hoy sigo enamorado con el universo que Nintendo ha creado. No recuerdo ni una merienda en la que no estuviese viendo a Ash recorrer junto a Misty y Brock la región de Kanto, o un cumpleaños en el que no me regalasen uno de sus juegos. Sin embargo, no dejo que esta nostalgia me ciegue, y soy consciente de algunos errores o cosas que yo hubiera diseñado de forma distinta, y que a día de hoy me siguen sacando de quicio. Por tanto, en el día de hoy hablaré de cosas que todos odiábamos de los videojuegos de Pokémon cuando éramos niños. Comenzamos con las evoluciones mediante intercambio, o peor aún, evoluciones mediante intercambio más objeto. Entiendo que desde el punto de vista de Game Freak, los videojuegos de Pokémon aspiraban a ser algo interactivo, en el que el contacto con otros entrenadores, ya sea mediante intercambio o mediante batallas, era una parte fundamental del propio videojuego. Por tanto, parece lógico reservar alguno de los Pokémon más fuertes o con mejores diseños, como Machamp, Alakazam, Rhyperior, Gengar, para dichos intercambios online. Sin embargo, de la teoría a la práctica hay un trecho, y es que, a pesar de que todos éramos unos excelentísimos entrenadores, a nuestro amigo Nintendo pareció olvidársele que en la amplia mayoría las habilidades sociales no eran nuestro mayor fuerte. Y es que, puedes preguntarme la tabla de tipos entera si quieres, pero no me preguntes cómo hacer amigos. Si a eso le sumas que, por lo menos en la época en la que yo me crié, Pokémon era un videojuego para frikis, pringados, solo era para niños pequeños, hasta tal punto en el que me daba vergüenza o incluso miedo hablar de Pikachu, como si de Voldemort se tratase. What? Bro, what are you talking about, man? Pues todo eso desemboca en que el conseguir al Electivire o al Magmortar de Polo, el Gliscor de Ash o el Gengar de Agatha estuviese únicamente reservado para aquellos privilegiados cuyos padres les compraban ambas copias del videojuego y tenían además dos consolas. O bueno, aquellos que tenían hermanos o hermanas con los que se llevaban fatal, pero estaban dispuestos ambos a hacer una tregua por el bien de sus aventuras. Y bueno, como decía antes, las evoluciones por intercambio más objeto eran incluso peor, ya que no solo tenía que buscar a alguien con quien intercambiar mis Pokémon, sino que encima tenía que grindear por objetos que típicamente eran difíciles de conseguir, ya sea mediante puntos batalla o buscando por los lugares más recónditos de la región. Cabe destacar que el uso de internet antiguamente no era tan común como hoy en día, y menos para niños de 10, 11 o 12 años que lo único que querían era evolucionar su Magmar. Seguimos con las terceras ediciones de los videojuegos de cada generación, como son por ejemplo el amarillo, el cristal, el esmeralda o el platino. Como buen amante de los juegos de Pokémon, cuando anunciaban por televisión la llegada de una nueva generación, no tardaba en suplicarles a mis padres que reservasen el nuevo videojuego en game con los meses de antelación que fuesen necesarios, porque claro, no concebía un mundo en el que yo no estuviera jugando el mismo día de salida. Sin embargo, toda esta impaciencia siempre me salía muy cara, ya que 1 o 2 años después se anunciaba una tercera edición del mismo videojuego con una mejor historia, un mejor postgame, mayor cantidad de Pokémon provenientes de otras generaciones y la capacidad de capturar a todos los legendarios insignia de la región, además de una infinidad de cosas más que ni me molestaban aprender de dichos juegos, ya que nunca podría jugarlos. Y es que claro, ¿con qué cara iba yo a decirle a mis padres que necesitaba que se gastasen otros 50 euros en un juego que desde su punto de vista era exactamente el mismo por aquel por el que le supliqué 1 o 2 años antes, simplemente por poder capturar a un tal Rayquaza o por poder visitar el mundo de distorsión de Giratina? Obviamente pensaban que estaba loco. Y yo me pregunto, ¿tan difícil era sacar esa versión mejorada con los juegos de salida? ¿Querían ganar dinero a nuestra costa o eran simplemente malvados? Entre tú y yo, es obvio que lo que querían hacer era ganar aún más dinero a costa de pobres padres que lo único que intentaban era satisfacer a sus hijos. Por último, la existencia de las MOs o máquinas ocultas. Para empezar, no soy fan de la existencia de distintos obstáculos como arbustos o rocas pesadas que limiten tu movimiento por la región, de forma que se van desbloqueando distintas zonas de estas a medida que avanzas por tu aventura. En el Pokémon Sol y Luna consiguieron solventar esta situación de una forma bastante orgánica e incluso elegante, mediante la edición de las Pokémonturas, las cuales no se sentían como algo forzado, sino como algo natural y propio de la región de Alola, necesario para explorar y viajar entre las distintas islas tropicales que la componen. Sin embargo, este no era el caso para las 6 generaciones anteriores, en donde los jugadores tuvimos que lidiar con las tediosas MOs. Todo en su diseño estaba mal. Para empezar, en el momento de eliminar o atravesar un determinado obstáculo, ya sea cortar un árbol, mover una roca, surfear, era necesario que el Pokémon que contaba con la MO necesaria estuviera presente en tu equipo. Claro, si tenemos en cuenta que dichos obstáculos se encontraban literalmente en todas las rutas y cuevas de la región, acababa siendo forzado a contar en tu equipo con un especialista en MOs, o hablando en plata, un esclavo de MOs. Si bien es cierto que este rol le otorgó un cierto protagonismo a Pokémon que de otra forma hubieran sido totalmente irrelevantes, como es el caso de Bidoof en la cuarta generación, no dejaba de ser algo tedioso que te privaba de contar con un sexto miembro más poderoso o atractivo en tu equipo.
Por otra parte, la mayoría de MMOs, salvo Surf y quizás Volo, eran totalmente nefastas en combate. Esto hacía que si optabas por la opción de no tener un esclavo de meos y repartir dicha carga entre todos los integrantes de tu equipo, acabases perdiendo en muchas ocasiones movimientos de cobertura bastante interesantes en virtud de dichas máquinas ocultas que, como ya digo, no eran nada de otro mundo. Por último, lo que más odiaba de ellas era la no capacidad de olvidarlas cuando un Pokémon subía de nivel y quería aprender un nuevo ataque. Realmente no entiendo el razonamiento detrás de esta decisión. Digamos que para entrar en una cueva se necesita el movimiento golpe roca, y una vez has entrado, el Pokémon lo olvida al subir de nivel. Bien, en ningún momento nos veremos atrapados dentro de la cueva, ni ocurrirá ningún tipo de bug, ya que siempre podemos volver a acceder a la bolsa y enseñarle la máquina oculta golpe roca a aquel Pokémon que lo había olvidado. Por tanto, la única explicación que le encuentro yo es que a Game Freak le gustase hacernos perder el tiempo. El hecho de tener que ir a una ciudad o pueblo para que el recordamovimientos te permitiese olvidar una MO hacía el proceso lo suficientemente tedioso como para que me diese pereza hacerlo. De ahí que acabase con un Reshiram con vuelo y corte, el cual, como podéis entender, no es el moveset más ideal para un Pokémon legendario. Y bueno chicos, hasta aquí mi primer vídeo. Si os ha gustado, darle like y suscribiros, ya que me apoyaríais un montón. Que por cierto, si vosotros también tenéis algo que odiaseis cuando erais pequeños, no dudéis en ponerlo en la caja de comentarios y quizás lo incluya cuando haga una segunda parte de este vídeo. Adiós.